En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 15, del verso 26 en adelante. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías. Más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Reciban un abrazo a la distancia y un saludo cordial a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo cordial de su amigo y hermano en Cristo, Fausto Pelicón. El Evangelio de este día lunes nos dice de que a nosotros nos tocará trabajar, pero que no va a ser un trabajo fácil, que no va a ser un trabajo suave, va a ser un trabajo muy duro. Fíjese muy bien, ya estamos entrando donde Jesús empieza a prometer el Espíritu Santo. Ya empieza a anunciarse que Jesús empieza a prometer la venida del Espíritu Santo y dice, a ustedes les tocará trabajar, a ustedes les tocará predicar, a ustedes les tocará llevar la palabra de Dios a todo el mundo. A ustedes les toca predicar a su familia, a su comunidad. A ustedes les toca ayudar a aquellos enfermos en las drogas, en el alcoholismo, aquellos que viven una vida desordenada. A ustedes les tocará ese trabajo, dice el Señor. Les toca predicarles a ellos. O sea, no va a ser un trabajo fácil. No va a ser un trabajo suave. Mire, lo van a acusar, dice el Señor. Lo van a perseguir. Lo van a hacer la guerra. ¿Sí? Y lo van a acusar de muchas cosas. Por eso muchos no quieren trabajar. Por eso son varios hermanos y hermanas que se han comprometido en la predicación, en la evangelización, pero que ya no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque se han encontrado con la crítica, se han encontrado, ¿sí?, con la guerra, porque no están haciendo bien el trabajo, que porque a ellos les toca predicar de otra manera, porque como predican no les agrada, al mundo no le gusta. Fíjese. ¿Por qué? Los que viven en el mundo no aceptan el Espíritu Santo de Dios. Fíjese bien. Y es por eso que empieza la discusión, empieza el odio, empieza la crítica, empieza la guerra, empieza, fíjese, la persecución contra el cristiano. Y por eso muchos ya no quieren predicar. Mientras nosotros seguimos, porque hemos estado pasando ya ese proceso desde el inicio de la predicación, en nuestra propia comunidad nos han criticado, en nuestra propia familia nos han criticado. Pero ¿qué más le vamos a hacer? El Señor así lo dice. Por eso dice, cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Pero no solo el Espíritu dará testimonio de Él, sino que también dice, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. También ustedes darán testimonio de mí, dice el Señor.
¿Y por qué lo dice? Porque en la venida del Espíritu Santo, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en su verso 8, mire cómo lo dice la palabra del Señor, cómo lo manifiesta el Señor. Hechos, capítulo 1, en su verso 8. Mire, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Hoy lo empieza, el Señor ya empieza a manifestar, lo empieza a anunciar, empieza a prometer. Y Hechos de los Apóstoles dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Es una fuerza para poder llevar esa palabra, para poder predicar esa palabra, ¿no? Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Nos toca hacer ese trabajo. El Señor dice que a nosotros nos toca trabajar donde más hay críticas, donde más hay desprecio, donde más será perseguido. Ahí le toca trabajar a usted, ahí le toca predicar. A usted como cristiano no le toca hacer un trabajo fácil. Por eso muchos mejor prefieren trabajarle a un patrón, trabajarle a una persona y no trabajarle al Señor. ¿Por qué? Porque con un patrón, uno de esos hombres que contrata gente, si lo va a regañar, pues no pasa más de ahí. Pero en cambio, trabajar para Jesús, para trabajar para el Señor, hay desprecio, hasta incluso la muerte. Hay persecuciones. No lo van a felicitar, no lo van a querer, lo van a perseguir. ¿Por qué? Porque a Satanás no le agrada cuando usted predica la verdad. Cuando usted predica sobre el matrimonio, a Satanás no le agrada. ¿Por qué? Porque las personas que escuchan el, el mensaje, la palabra del Señor y abre su corazón hacia el mensaje del Señor, se convierte. Y eso a Satanás no le agrada. Es por eso que hay persecución. Dice, ya empezó otra vuelta a predicar este hermano, solo predicar en contra y en contra. Estamos predicando lo que dice la palabra del Señor. Estamos acostumbrados a las críticas. Tenemos o traemos esa crítica desde el día que fuimos enviados. Por eso, nuestro formador en la enseñanza decía que ustedes van a ser enviados, pero tienen que saber entender que a ustedes no lo van a querer, los van a despreciar. Predique usted sobre el bautismo, a ver cuántos se van a poner en contra. No les gusta, no les agrada. La doctrina de Jesucristo no lo aceptan, es rechazada. Por lo tanto, el predicador, el catequista, el diácono, el seminarista, el sacerdote, el obispo, son despreciados y perseguidos. ¿Cuántas personas, cuántos sacerdotes no han muerto? ¿Cuántos obispos no han muerto? Han sido perseguidos por anunciar la palabra del Señor y denunciar las injusticias a la luz de la palabra. A la luz de la palabra del Señor. Y por eso es lo que el Señor hoy nos invita, a que nosotros tenemos que saber que cuando nosotros vamos a hablar de Dios, vamos a ser perseguidos. Por eso prefieren trabajarle a un patrón que trabajarle a Dios, porque no les gusta la crítica. ¿Dónde encontramos la crítica? ¿Dónde encontramos el desprecio? ¿Dónde encontramos la persecución? Muchas veces en la propia familia. En la misma familia encontramos la persecución. En la misma comunidad somos criticados y somos rechazados. Lo digo porque me ha pasado. En la comunidad, cuando predicamos sobre el bautismo, sobre los sacramentos, sobre toda la enseñanza que nos da la Madre Iglesia Católica, no les agrada. ¿Por qué? Porque muchos están acostumbrados a predicar con unas 2, 3 palabras nada más y ahí nada más. No les gusta, pero hoy lo dice el Señor. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta los extremos de la tierra. Fíjese bien. ¿Por qué dice eso? Porque allá en Mateo, San Mateo, en su capítulo 28, en su verso 19, mire cómo lo dice el Señor. San Mateo 28, 19 lo dice. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa es la misión. Serán mis testigos en todas partes del mundo, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Mateo 28, 19 lo dice. Lo dice que tenemos que ir. Pero ¿para qué vamos a recorrer todo el mundo si lo más primordial está en la familia? Cuando usted ve a la familia que no va por buenos caminos, que se inclinan hacia los vicios, se inclinan hacia el pecado, y usted trata de invitarlos y trata de predicarles a través de la palabra, ¿qué hacen? Despreciarlo. ¿Qué hacen? Aborrecerlo, perseguirlo con palabras groseras, apalearlo, tirarle piedra, tirarle palo. ¿Por qué? Porque el árbol que da buenos frutos es el que más palo lleva. Eso es una realidad. Y a eso somos llamados, a eso somos invitados nosotros. Y eso es lo que no queremos sufrir. Queremos llegar al reino de los cielos, pero solamente así, comprometiendo y nada más. Yo ya hice mi matrimonio, dice otros, yo ya cumplí, ya salí de mi compromiso, bauticé a mis hijos. Eso no es salir del compromiso, eso es comprometernos. Comprometernos más en la palabra del Señor, comprometernos y ser testigos. Acuérdese que dice Hechos 1:8, cuando recibirán el Espíritu Santo, dice, recibirán el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos. Pero para muchos es salir del compromiso. Para muchos, cuando se realiza un sacramento, todavía hay costumbres de, miren, de licor, y eso, del baile. Hay gente que realiza baile cuando recibe un sacramento. ¿Qué está pasando? Y cuando el catequista y el predicador empieza a denunciar esas clases de injusticia, ¿qué hacen? Empezar a criticar. Dice, no es bueno ir a las fiestas, no es bueno ir de parrandas, ir. ¿Y qué dicen los hermanos? Ya empezó otra vuelta este hermano a predicar. Está bonito lo que dice, pero cuando toca esos puntos, ahí sí ya se metió con todos. Somos llamados y el Señor lo dice en su palabra. Fíjese, cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Nosotros también daremos testimonio a la hora de recibir el Espíritu Santo y ser testigo del Señor en todo el mundo. No dice en solo un lugar, pero primero tenemos que empezar por nuestra familia. Primero tenemos que empezar nosotros a evangelizarnos, a cambiar de vida y cambiar nuestra familia. Fíjense, la misión que les encomendó Jesús a sus discípulos fueron 12, y esos 12 han llevado la palabra a todo el mundo. Y nosotros, que nuestra familia es pequeña y no podemos llevar la palabra a la familia, no podemos predicarle la palabra a nuestra familia. Por eso la palabra dice, fíjese muy bien, que nos ayuda para que nosotros vayamos y llevemos la palabra. Entonces, el Señor dice, les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear.
No se preocupe, no tenga miedo. Usted se ha formado o se está formando, usted tiene que conocer, usted tiene que saber. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, mas aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios, y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí, dice el Señor. Fíjese bien. Por eso, mire, cuando usted empieza a enseñar, cuando usted empieza a predicar, no se tambalee, no se preocupe, no tenga miedo. Cuando usted empieza a enseñar la doctrina de Jesucristo, muchos estarán en contra. Muchos están en contra de la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no les agrada la verdad. Mire cómo lo dice en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, ¿sí? Vamos a Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Mire cómo lo dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 1, en su verso 3 en adelante dice: al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Pablo quiere que no se cambie la enseñanza de Jesucristo, que todo vaya como Cristo lo ha dejado. Pablo es un apóstol celoso de la fe. Fíjese bien. Y por eso le dice a Timoteo, dice: al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. Cuando usted empieza a predicar la verdadera doctrina, los que no están en ella se enojan, se molestan. Y Pablo le dice a Timoteo, dice: deberías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, que se mantuviera la enseñanza de todo lo que Jesús dejó escrito en la palabra. ¿Por qué dice eso? Porque deberíamos de tener cuidado, que cuando usted va a ir predicando aparecerán otros enseñando otras cosas. Y por eso debemos ser testigos, dice el Señor, en todo el mundo. Debemos de llevar la palabra. Y eso lo dice, fíjese, Primera de Juan en su capítulo. Vamos a Primera de Juan, Segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Segunda de Juan capítulo 1, verso 9 dice: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Entonces, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Hay personas que traen otra doctrina. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, cuando usted va a ir a predicar la verdadera doctrina, se va a encontrar con otra doctrina que no es la de Jesucristo. Y ahí es donde empieza la persecución. Ahí es donde empieza, mire, la persecución. Ahí van a ser acusados. Ahí van a vivir una vida de sufrimiento. Pero por eso el Señor nos invita a prepararnos, porque hay otras personas que llevan otra doctrina. Dice: si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban, no lo saluden. ¿Por qué? Porque el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Y muchos cristianos dicen: todo es igual usted, todo es lo mismo.
¿Por qué dice eso? Porque no quiere ser perseguido, no quiere ser odiado, no quiere ser criticado, no quiere que lo persigan ni que lo amenacen. Miren cuántas personas han muerto, los mártires que dieron la vida por anunciar y predicar la palabra del Señor. O dígame usted, esos que traen esa doctrina, pregúntele usted si sus abuelos, si sus bisabuelos no eran católicos, no perseveraban en la misma doctrina de Jesucristo, donde hoy nos dice que debemos ser testigos a la hora de recibir el Espíritu Santo. Por eso Jesús empieza a anunciar, empieza a prometer la venida del Espíritu Santo, para poder llevar esa palabra, para poder ser testigo del Señor en todo el mundo. Y cuando usted empieza a denunciar esos falsos predicadores, mire, pregúntele usted si sus familias no eran católicos. Y hoy dice, si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas. Y muchos católicos dicen, sí, es lo mismo usted, lo mismo, pero no es lo mismo. Porque la palabra del Señor dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Eso es la enseñanza que hoy la palabra del Señor nos dice. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Miren, no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades. Por eso, el mismo San Mateo en su capítulo 10, mire cómo lo dice. 10:17 dice la palabra del Señor, mire. Cuídense de los hombres. ¿Usted se está cuidando? Usted no se está cuidando porque cualquiera que llegue a su casa, usted lo recibe. Según es lo mismo, según todo es lo mismo. Allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, allá la Biblia, aquí la Biblia. Todo es lo mismo. Pero la Biblia dice, cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Cuídense, porque van a ser despreciados, van a ser paliados, apedrados, van a ser, dice, azotados por causa de la palabra del Señor, por causa de ser testigos del Señor. Y por eso muchos no quieren predicar. Por eso muchos ni quieren compartir el mensaje. ¿Por qué? Porque no quieren recibir desprecios, no quieren recibir críticas. Mire, ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Oiga, ¿qué pasa? Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. ¿Eh? Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Por eso dice, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. ¿Se quiere salvar usted? Ahí está la palabra. San Mateo capítulo 10, verso 17. Ahí está la palabra. Usted se quiere mantener firmes hasta el fin para salvarse. Ahí está. Va a ser arrestado, va a ser criticado, incluso hasta lo matarán. Dice, por causa mía, dice el Señor. Pero el que permanece o el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Esa es la invitación del Evangelio de hoy. Eso es lo que hoy el Evangelio nos viene a dar a conocer, que cuando nosotros llevamos la palabra, cuando nosotros predicamos la palabra, pasaremos
por tantas persecuciones, desprecios, calumnias. Eso nos dice el Señor. Entonces, antemano debemos de saberlo. Y lo dice también San Marcos capítulo 13. Mire cómo lo dice San Marcos en su capítulo 13, en su verso 9. Busque usted sus sagradas escrituras y compruebe qué dice el Señor. San Marcos 13, 9. Mire, San Marcos capítulo 13, verso 9 dice: pero ustedes preocúpense de sí mismos. Y San Mateo dice: cuídense de los hombres. Y San Marcos dice: pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos, serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes. No tenga miedo, el Señor anda con usted. Usted anda anunciando, anda predicando, no tenga miedo. Si en un lugar no lo quieren, váyase para otro lugar. Si en otro lugar no lo quieren, váyase para otro lugar. El trabajo es mucho y Jesús lo dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen pues al Padre para que envíe más trabajadores a su campo. El campo es mucho, es grande el campo, total que podemos ir a predicar en todas partes, llevando el Evangelio, simplemente sabiendo que vamos a ser perseguidos, criticados, porque a Satanás no le gusta que se predique la palabra del Señor, no le agrada. Entonces por eso dice: serán presentados y entregados a los tribunales judíos, serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser testigo ante ellos, porque primero el evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. A eso nos ha enviado el Señor, a llevar y proclamar el evangelio a todas las naciones. Y eso lo hicieron los discípulos. Los discípulos llevaron esa misión. Los discípulos cumplieron la palabra del Señor. Lo dice en Hechos capítulo 5, en su verso 41. Mire cómo regresaron los discípulos. Cómo estaban los discípulos, si estaban tristes o estaban contentos. Hechos capítulo 5, verso 41. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos, muy felices, alegres. Miren, por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos hace esa invitación a que llevemos ese mensaje a todo el mundo, a nuestra comunidad, a nuestra familia, para que evangelicemos donde no ha llegado la palabra. Es el trabajo, es la misión que el Señor nos ha dejado. Un trabajo que es del Señor. Y invitados somos para poder darle seguimiento a esta palabra, simplemente, siempre y cuando saber que seremos perseguidos. Ánimo y adelante. Que Dios me lo bendiga, me los guarde y me los protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.